Buenas noches. Mis disculpas por tenerlos tan abandonados. Me he dedicado un poco más a lo que es los viajes del otro canal. Me disculpo. Aquí Sabría lo Alto. Reportándose otra vez. Vamos a seguir con el libro como tenemos pendiente. Pablo y sus epístolas. Hoy vamos a retomar para recordar el tiempo la lección número 9. Dice: preparación de la iglesia para la admisión de los gentiles. Recordemos que el libro se va basando conforme los hechos de los apóstoles se fueron desarrollando. Así que en está la parte en la que Pablo y Pedro creo que discuten cuando es referente a los gentiles, el evangelio de los gentiles. Entonces empecemos. Parte número 1 dice: Pedro y Cornelio, el gentil. Hasta esta época el trabajo de los apóstoles se había limitado tan solo a los compatriotas, a los judíos, a los hebreos. La gran promesa del reino del Mesías había sido hecho al pueblo escogido de Dios, a los judíos, y aún los mismos apóstoles creían que un gentil, una persona común y corriente, tenía que volverse un judío circunciso antes de poder tener derecho a la promesa. Obviamente ahora sabemos que eso no es cierto. La promesa es para cualquiera que acepte a Jesucristo. Vamos a ver. En esta ocasión, cuando Pablo, estaba trabajando en Siria y Sicilia, una revelación revolucionaria fue hecha al jefe del grupo de los apóstoles. Había en Cesarea un centurión romano muy devoto llamado Cornelio, que buscaba la aprobación de Dios. Por medio de una visión le fue dicho que mandara mensajeros a Jope a buscar a un tal Simón Pedro, que le diría lo que tenía que hacer. Mientras los mensajeros de Cornelio estaban en camino hacia Jope, Pedro fue preparado para la visita al centurión mediante una revelación especial que le enseñó a descartar estos prejuicios judaicos. La visión está en Hechos 10, versículo 1 al 8. Si mal no me equivoco, es en la que le dicen a Pedro y se le enseñan varios tipos de animales, impuros y puros. Y en la visión se le dice: Pedro, mata y come. Él mismo, si ustedes leen, él va a decir: pero Señor, esto está mal. Y se le repite: mata y come. En otras palabras, están diciendo: no prejuicie. A quien se rime, háblele, predíquele. Seguimos. Cornelio probablemente era un prosélito. O sea, no estaba ante la ley de Dios. O sea, no estaba conforme a la ley de Dios. No era alguien que... él asistía a los servicios en la sinagoga, pero no estaba circunciso, ni practicaba las peculiares reglas ceremoniales de los judíos. El culto pagano no solamente tenía muchas supersticiones, sino a veces y en algunos lugares era groseramente inmoral. Y el culto relativamente puro de los judíos atraía a muchos gentiles pensadores que, como prosélitos, asistían a las sinagogas. Lea el relato de la visión de Pedro en Hechos 10, ahora versículo 9 al 18. Los judíos creían que el contacto físico con un gentil era una contaminación moral. Entrar un judío en el hogar de un gentil, comer a su mesa,
o tener cualquier roce social con él hacía que le fuera imposible participar de las ceremonias del culto religioso. Era necesario, pues, una revelación especial a Pedro para que pudiera desechar estos prejuicios judaicos y entrar en el hogar del centurión romano. Cuando los mensajeros de Cornelio llegaron a Jope, Pedro los hospedó y a la mañana siguiente, llevando con él a 6 judíos cristianos de Jope, como testigos de todo lo que Dios pudiera hacer, emprendió el viaje a Cesarea. Los 10 hombres llegaron a Cesarea como a las 3 p.m., 3 de la tarde del día siguiente. Al llegar los jinetes a la casa del capitán, él mismo salió a su encuentro y Pedro experimentó la novedad de verse saludado por un romano que caía a sus pies adorándolo. Con cortesía protestó y entonces con emoción extraña penetró, quizás por primera vez, los umbrales del hogar de un extranjero. El capitán lo presentó a un grupo de hombres que eran sus parientes y amigos militares. Pedro y Cornelio relataron las notables experiencias de sus pasados días y entonces comenzó Pedro su testimonio. Eso está en Hechos 10, versículo 19 al 33, para que lo analicen. El sermón breve de Pedro era distinto a todos sus sermones anteriores. En sus sermones a las congregaciones judaicas, él apelaba a sus conciencias, acusándolos de haber muerto al Mesías de Dios. Pero en este grupo de romanos no cabía esta acusación. Léase las palabras que él dirigió a este grupo de personas en Hechos 10, versículo 34 al 43. Es el discurso que él da a las personas que están presentes, incluyendo a las personas allegadas al capitán. Como resultado de estas palabras dirigidas a un grupo de personas en la sala de un oficial romano en Cesarea, ciudad greco-romana, gentiles incursiosos aceptaron a Cristo como el Mesías y recibieron el bautizo del Espíritu Santo, como lo recibieron los apóstoles en el día de Pentecostés. Y aún más, este resultado fue llevado a cabo de una manera tan claramente sobrenatural que no cupo la menor duda de que era obra de Dios. Eso se refleja en Hechos 10, versículo 44 al 46. Vuelvas a leer el capítulo entero de Hechos 10, entero, completo, leyendo con cuidado, tratando de visualizarlo y notando todas las evidencias de dirección divina y aprobación en los hechos relatados. Parte 2. En el Antiguo Testamento la promesa fue hecha que la salvación vendría a los gentiles. Cuando Dios llamó a Abraham, Génesis 12, versículo 3. En el tiempo de Isaías, Isaías 52, versículo 10. Por el profeta Sofonías, Sofonías 2, versículo 11. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Se encuentran promesas similares. En las palabras de Simeón, Lucas 2, versículo 32. Y en las palabras de Jesús, Juan 10, versículo 16. ¿Cómo se explica las ideas mezquinas o los prejuicios de los judíos que vemos en Hechos 10, 45? ¿Cómo creéis que Pedro pasó el tiempo en casa de Cornelio? Hechos 10, versículo 48. Parte 3. Pedro criticado por haber comido con gentiles. Antes de volver Pedro a Cesarea, había llegado la noticia a Jerusalén de que no solo se había asociado con gentiles, sino que había comido con ellos. Y su llegada a Jerusalén, los judíos cristianos, celosos de las leyes ceremoniales, lo criticaron por su proceder.
para justificarse, Pedro relató todo lo acontecido desde el principio. El punto que se discute aquí no podemos pasar por alto. Ellos tenían noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios. A esto no tenían ellos nada que decir, puesto que el Antiguo Testamento prometía la salvación a los gentiles. Jesús había mandado que se predicase a ellos y los judíos nunca se habían opuesto. Hechos 11, versículo 1 al 18. La ofensa del apóstol no era que había predicado a los gentiles, ni tampoco que los había bautizado. Entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Versículo 3, ahí lo dice. Los fariseos no acusaron a Cristo por haber predicado a los publicanos y pecadores. La acusación brava de los fariseos contra el Señor fue: ¿cómo es que Él come con los publicanos y pescadores? Marcos 2, 16, Lucas 15, versículo 2. La acusación contra Pedro era la misma. Él sabía cuán abominable es a un varón judío relacionarse o allegarse a un extranjero. Hechos 10, 28. Para satisfacer a sus hermanos sobre esta cuestión social, Pedro relata exactamente cómo le fue en la casa de Cornelio. Le dice que los 6 hermanos presentes lo habían acompañado a ver esta familia gentil. De su sermón no dice nada, solo cuenta que al empezar a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Y ahora Pedro apela a sus opositores diciéndoles que el Espíritu de Dios descendió sobre la casa de Cornelio, como lo había hecho al principio a los judíos. ¿Quién era él, Pedro, para resistirse o negarse? Si Dios miraba con igual favor al gentil como al judío, Pedro no podía rehusar la hospitalidad de Cornelio, porque su acción negaría el don de la igualdad que Dios estaba enseñando, y era lealtad a Dios comer en esta casa. Pedro no menciona el bautismo de estos gentiles, porque no se trataba de bautismo, pero tan claramente justificó su acto social que sus hermanos en Jerusalén quedaron convencidos y admitieron el hecho de que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Este grupo conservador fue silenciado por algún tiempo, pero no tardó mucho en oponerse a la libre extensión del Evangelio a los gentiles. Sostenían la idea ortodoxa que todo gentil, para poder ser cristiano, tiene que hacerse primero judío. Como se verá más adelante, este grupo se opuso amargamente a Pablo y trató varias veces de matarlo. Parte 4. Un nuevo centro cristiano entre los extranjeros en Siria y Antioquia. Esto está en Hechos 11, versículos 19 al 26. Los cristianos que habían huido de Jerusalén fueron los cristianos que habían huido de Jerusalén durante las persecuciones que siguieron a muerte de Esteban fueron a Fenicia, a Chipre y a Antioquía, predicando el evangelio donde quiera que iban. Ofrecían el evangelio solamente a los judíos, pero algunos de estos judíos emigrantes eran helenistas y judíos de la isla de Chipre y de la distante Cirene en África. En estos lugares tan distantes de Jerusalén, la rigidez del fariseo no podía prevalecer. Los hombres de Chipre y Cirene no podían ser intransigentes en su judaísmo. Así que al ir a Antioquía, la espléndida capital siria, tercera ciudad del gran imperio romano, y al ver la multitud de griegos bien educados pero mundanos y disolutos en sus vidas,
Pensaron en el cambio que podría operar en personas como ellos. Evangelio de nuestro Señor Jesús, y quizás sin un propósito fijo, ni conscientes de la amplia significación de este hecho, sino impulsivamente porque sentían la gran necesidad. Empezaron a hablar de Cristo a todas otras personas que no eran judías. Esta obra valerosa de los de Chipre y de Cirene recibe la aprobación divina, porque un gran número de griegos creyeron y se volvieron al Señor. Informes acerca del gran despertar religioso sobre el pueblo gentil en Antioquía llegó a Jerusalén. Algunos se admiraban, otros dudaban, así que determinaron mandar a Bernabé para investigar. No pudieron haber escogido a mejor persona. Su historia anterior, su gran entereza moral, su grandes servicios y la estimación que hacía él sentía le aseguraba la influencia que era necesario. Al llegar a Antioquía y ver la muchedumbre de gentiles que se llegaban a oír a los predicadores, al ver su atención, su fe y su proceder, no hizo una sola pregunta, no ofreció ninguna oposición, solo les habló sencillamente exhortándoles que con firme propósito de su corazón permaneciesen fieles al Señor. Él no les aconsejó que se hiciesen judíos, ni que fuesen circuncidados, ni que guardasen las costumbres y observaciones que guardasen las costumbres u observaran las tradiciones de los ancianos. Sus exhortaciones eran de otra índole, que permanecieran fieles al Señor. Fue el primer sencillo credo cristiano, el reconocimiento de Jesús como Señor y ellos como sus siervos. Bernabé estaba convencido que debían ser miembros de la iglesia si ellos permanecían a Cristo y querían permanecer fieles a Él. La iglesia en Antioquía en poco tiempo llegó a ser una de las más grandes del mundo. Su trabajo entre los gentiles tuvo tanto éxito que una nueva puerta se abrió para el esparcimiento de la religión cristiana. Bernabé se dio cuenta de la gran oportunidad que había allí y de la necesidad de un líder que aprovechara esta oportunidad para el extendimiento del Evangelio por todo el mundo. Bernabé era lo suficientemente humilde para comprender que él no era el hombre para el lugar y pensó en Saulo. Él sabía la maravillosa experiencia que Saulo había tenido cerca de Damasco y sabía que también que había habido alusiones muy significativas con respecto a que Saulo estaría muy relacionado con la obra de traer al mundo gentil al Mesías. Bernabé se había enterado hacía muy poco tiempo del trabajo de Saulo en Siria y en Cilicia, aunque estaba visitando en Tarso y que había tenido éxito estableciendo iglesias. Así pues, dejando a Antioquía por una semana, se dirigió a Tarso y le expuso a Saulo la situación en esta ciudad. Era una relación maravillosa la que Bernabé tenía que hacerle. A Saulo, y el llamamiento tenía que haberlo impresionado porque amaba a los hombres y a las ciudades y tenía la promesa de Jesús que él sería un testigo ante aquellos que no conocían a Dios. Saulo tenía los instintos de un jefe militar. Sabía que Antioquía era un lugar estratégico y que reunía las condiciones necesarias para ser el centro de un movimiento mundial entre los gentiles. A Saulo los peligros y contratiempos no le pudieron hacer salir de Siria ni de Cilicia, pero cuando una nueva oportunidad para el servicio en su campo escogido le abría la puerta, él decidió ir y así, despidiéndose de sus amigos en Cilicia y en Siria, volvió con Bernabé a Antioquía. Al fin era suya la oportunidad que había deseado con toda su alma por 12 años
y estaba preparado para empezar la gran obra de su vida. Preguntas. Y es con respecto a los versículos que leímos hace poquito. 1. Relate la visión de Cornelio. 2. También haga el relato de la visión de Pedro. ¿Qué hacía Pedro cuando tuvo la visión? Capítulo 10, versículo 9. ¿Qué clase de hombre era Cornelio? Capítulo 10, 1, 2. 1 y 2. Capítulo 10, 1 y 2. ¿Qué clase de hombres son los centuriones que se mencionan en el Nuevo Testamento? Eso está en Mateo 8, 5, Lucas 23, 47, Hechos 27, 1 y 3 al 3. 4. Lees el capítulo 11 de Levítico con relación a los animales inmundos y los no inmundos. Repito, Levítico 11, que no podían comerse. 5. ¿Cuál os parece que son los puntos más fuertes de la defensa de Pedro? 6. ¿Por qué era un suceso de suma importancia la conversión de Cornelio? 7. ¿Por qué era importante que fuera Pedro el primero en reconocer el derecho de los gentiles a la salvación? 8. ¿Qué clase de hombre era Bernabé? Hechos 4, 36, 37. Hechos 11, 22 al 24. Y Hechos 9, 26 y 27. Pregunta 9. Relate algo de las circunstancias bajo la cual fue Saulo a Antioquía. Un pensamiento y una oración. 1. Es en las tranquilas horas de oración que Dios tiene oportunidad de acercarse al alma con un mensaje. Hechos 10, versículo 9 y versículo 30. Oración. Te damos gracias, Señor nuestro Padre, por la vida de devoción heroica que estamos estudiando. Sabemos que los apóstoles y otros cristianos de la iglesia primitiva, por medio de sus oraciones y trabajo, fijaron las bases de la iglesia cristiana. Enséñanos a ser como ellos en nuestra devoción a la verdad y en nuestro celo en el servicio. Ayúdanos a hacer bien nuestras pequeñas tareas. Enséñanos a ser fiel bajo circunstancias difíciles y desalentadoras. Guíanos al servicio mejor y donde el mayor bien podamos hacer. Esto pedimos en tu nombre. Amén.